Si no las encuentro todas juntas ahora, pues no, cuando es ahora. Hay que sonreír. La importancia que le veo es doble, como te decía, de ser 43 mujeres que estamos publicando como un hecho literario importante, novedoso dentro de la literatura y también como un hecho social, como un hecho político, poder visibilizar las voces de las lesbianas, de la gente que escribe sobre literatura lésbica, que no necesariamente son lesbianas. Entonces me parece que es un libro único en su tipo, iniciático, y que tiene un valor multiplicador, un valor de crear redes entre nosotros y con la casa editorial, entre nosotras las escritoras y con la casa editorial, que me parece que eso le da mucho valor agregado político y literario. Una pregunta que salió rápidamente del público es la diferenciación entre literatura lésbica y literatura de temática lésbica. ¿Consideras que hay una diferencia o más? O cómo podría es ser, eso? porque la temática es respecto al contenido. Exacto. Y lo lésbico de repente viene de la identidad o la opción de quien lo escribe, ¿no? Puede ser literatura lésbica escrita por hombres, por mujeres, heterosexuales, etc., trans, lo que quieras, y su mirada va a ser distinta a la de la lesbiana de repente. Y puede ser que la lesbiana toque otro tema que no tiene nada que ver con la temática, ¿no? O sea, yo también trabajo otras cosas, como lo mencionaba Eli, y son dos cosas distintas, pero en realidad se confunde muchísimo porque ni siquiera tenemos claro qué es lo lésbico menos que es literatura y todo eso. ¿Tú cómo lees la propia antología en la que has trabajado en esta... ¿Cómo la leo? Sí. No, de hecho la lección es temática. Temática porque hay muchísimas mujeres que no son lesbianas o que han sido, o que son bisexuales o que son madres y todo. Es una reunión bien simpática de eso. Esa es la lectura que me pareció muy importante publicar aquí, publicar en esta antología que creo que se perfila para quedar como un ícono de la literatura lésbica sudamericana, ¿no? Y sobre todo, bueno, como expliqué un poco en la presentación, publicar con un cuento que no fuera tanto como lo que había hecho antes, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Eso es lo que quería mostrar también otro lado de la literatura, ya no erótica, sino yendo por otro tema, ¿no? Por eso me parece importante mostrarlo. Para ti estar acá presentando primero una antología, la primera antología de temática lésbica sudamericana. En América Latina, sí, porque que además es la primera en América Latina. Exacto, pero que además se presenta en la Feria Internacional del Libro de Lima. Es el espacio, yo estoy emocionada porque es venir desde Nueva York a presentar este libro en Lima, ¿no? Que es mi ciudad natal, y además lo que implica publicar un libro de esa temática en una ciudad que comúnmente ha sido muy conservadora y hasta ahora es bastante conservadora, ¿no? Yo creo que es una señal interesante de que hay cosas que están cambiando, a pesar de que todavía hay ciertos discursos bastante conservadores, pero yo creo que hay cosas que están cambiando para bien. O sea, para mí es una emoción tremenda presentarlo aquí. Estoy súper contenta, de verdad. Y ya en términos, digamos, la antología definitivamente ser la primera está marcando un hito. ¿Tú sientes hasta qué punto puede influenciar y ayudar a que los estudios de literatura de temática lésbica se vayan expandiendo en la región? Una motivación importante es que, claro, ser la primera genere otras antologías de este tipo que abarquen probablemente un espacio geográfico más amplio, ¿verdad? Que ya no sea solo Sudamérica. Estamos pensando en la posibilidad de hacer una siguiente que incluya Norteamérica y Centroamérica y Caribe también, o por qué no incluir una más amplia que sea todo el espectro latinoamericano, ¿no? Y esto, la idea es motivar y crear mayores espacios, sobre todo de discusión, ¿no? Pero incluso me gustaron mucho las dos preguntas que hubo de parte del público, una que fue muy personal. Era una chica preguntando hasta qué punto la familia, cómo reaccionaba, etc. Y la otra que era un poco más política, cuestionando el asunto de que si ya están ustedes, quiénes son esos ustedes, ¿no? Si ya están ustedes visibilizadas, ahora qué más. Es
como decir, es el primer libro, ¿no? O sea, es un primer paso, después de un primer paso del qué más es todo, ¿verdad? Hay demasiado que hacer por adelante todavía. Claro, ahora, la antología se llama, no se llama literatura lésbica, sino literatura de temática lésbica, y eso un poco trata de finalmente no hay una línea clara entre en algo que recién se está empezando a debatir, pero finalmente ¿cómo funciona esto de lo lésbico aquí? Sí, en principio interesante lo que mencionas de que no es literatura lésbica como tal, porque ya el adjetivo es peligroso, ¿verdad? Lo de temática lésbica también, como tú mismo dices, no existe muy trabajado en cuanto tal, especialmente aquí en América Latina. Así que cuando hicimos la convocatoria de las escritoras fue decirles, escriban lo que ustedes piensen y sientan y que entienden como temática, ¿no? Así que tratamos de hacer no una imposición digamos, conceptual o teórica de lo que nosotras como ontologadoras entendiéramos que era la temática lésbica, sino hacer esa reformulación a partir de la creación literaria, ¿no? Qué es lo que proponían las escritoras, qué es lo que las escritoras entendían de esa temática, y a partir de ahí iniciar una reflexión que estoy un poco en proceso ahora, que ya está terminado el proceso de la ontología, iniciar una reelaboración teórica a partir de determinadas líneas de fuerza que estoy encontrando en los textos que están acá reunidos, ¿no? Que permitirían conceptualizar, digamos, de una manera más fina lo que es la temática lésbica en cuanto tal. ¿Sientes que hay algunas características en común de la literatura de temática lésbica sudamericana que pueden resaltarse frente a otras regiones? Como una mirada muy rápida, no sé si es tanto un contraste frente a otras naciones como tal, pero el asunto de lo erótico está siempre presente, ¿no? Es una literatura muy material, en el sentido de que siempre está reflejando el cuerpo, ¿no? Es un cuerpo muy exaltado en algunos casos, un cuerpo que en algunos casos se revela como muy oprimido. Yo creo que en algunos casos está el asunto de cómo manejar el silencio, lo no dicho, que esto sí lo veo, es más sudamericano frente a una literatura norteamericana europea, por ejemplo, ¿no? Que ya están en otro nivel de expresión, incluso de ese tipo. Otro aspecto que a mí me interesa mucho, que son probablemente los textos más, como más atrevidos, que son textos ya un poco más experimentales. Me interesan sobre todo esos textos, sobre todo narrativos, que quiebran ciertas linealidades, que quiebran incluso los puntos de enunciación, ¿no? Es una literatura que me parece, y ahí está lo más importante, que busca desestabilizar lugares de enunciación ya normativizados, ¿no? Yo creo que a partir de ahí lo lésbico, entenderlo como un espacio de quiebra de determinadas normativas, es donde encuentra su punto más fuerte, ¿no? Creo que a partir de ahí se puede iniciar una exploración y una conceptualización más seria de lo que es la temática lésbica, ¿no? Más allá un poco de la pura cuestión del cuerpo, que es importante también, y de lo erótico, ¿no?